El millonario se sorprende al recibir un mensaje de una mendiga negra que pide ayuda. La ciudad vibraba, entre el brillo helado de los rascacielos y la sombra pesada de sus calles desiguales. Daniel, un millonario influyente y temido, miraba desde su ventana, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Su vida era un desfile de opulencia y desprecio. Ningún rincón de su mundo tocaba la pobreza. Pero esa mañana, mientras su asistente le hacía entrega del correo, un mensaje sobresalía. La tinta corría, y tras un breve vistazo, el cinismo de Daniel se tornó en confusión. Un texto crudo, un grito de ayuda. Soy Clara, una mendiga, y tengo algo que revelarte. La noticia de un correo inesperado de una desconocida comenzó a despertarle un interés poco habitual. ¿Qué podría querer una mujer sin hogar de él? Se imaginó que quizás buscaba limosna, pero al leer más, sus ojos se abrieron con sorpresa. Clara no solo pedía dinero, sino que hablaba de una conexión familiar, un secreto enterrado en el polvo de la historia. La frase «nuestros destinos están entrelazados» resonó en su mente como un eco perturbador, y la idea de que su vida pudiera estar ligada a la de aquella mujer comenzó a estrujarle el pecho. Daniel, confiado y racional, decidió salir de su zona de confort. Se dirigió hacia la plaza donde Clara solía estar. Las calles eran un laberinto de colores llamativos y olores intensos, pero él se sintió envuelto en una niebla de tensión y desconfianza. La mendiga escuchó el eco de sus pasos y sus ojos se encontraron. Había en ellos un fuego de frustración y dolor, pero también la chispa de una esperanza desgastada. ¿Por qué había decidido contactarlo? ¿Qué secreto antiguo traía consigo? Necesito que sepas la verdad sobre nuestras familias, dijo Clara. Su voz era un murmullo desgastado. En sus palabras había un peso, un sacrificio cargado de generaciones de sufrimiento y silencio. Aquella afirmación hizo que Daniel se sintiera revuelto, como si su propio mundo estuviera a punto de desmoronarse. Su mente luchaba con un mar de emociones, deseo de desenterrar la verdad, el miedo a lo que podría encontrar y un rayo de curiosidad. Mientras se sumergía en la conversación, apareció un rostro familiar entre la multitud, un viejo enemigo de su familia, mirada fría, sonrisa burlona. El ambiente se tornó eléctrico. Los fantasmas del pasado nunca estaban lejos. La gente que pasaba a su lado murmuraba. Oían fragmentos de la conversación. Los comentarios se entrelazaban con miradas de desaprobación. Era evidente que en la ciudad las viejas heridas no se cerraban fácilmente. Daniel sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Era un ciclo del que no sabía si podría escapar. ¿Podría dejar atrás el cinismo que lo había definido? Clara se convirtió lentamente en el catalizador de un conflicto profundo, un puente entre un pasado oscuro y un futuro incierto. Cada minuto que pasaba con ella había un eco de urgencia. ¿Sería posible romper con el legado del odio y la traición? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la tensión en la plaza aumentaba, la verdad pendía en el aire como un hilo frágil. Daniel miraba a Clara, con una mezcla de incredulidad y miedo. Las palabras de la mendiga se repetían en su mente. Nuestras familias están conectadas. Pero, antes de que pudiera formular una pregunta, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Un hombre, vestido de forma despreocupada, emergió de la multitud. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¡Clara!», gritó, su voz retumbando como un trueno. La mendiga palideció y su mano tembló levemente. «¿Qué haces aquí?», preguntó.
su mirada llena de miedo y desprecio al mismo tiempo. «Lo sé todo, sé lo que hiciste, no puedes esconderlo más». El hombre avanzó, sus ojos ardían con una locura inquietante. La multitud, curioso, comenzó a murmurar, atraída por la escena. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera era eléctrica, tensa. «¿De qué hablas?», Clara respondió con una voz temblorosa, su bravura desvaneciéndose en un instante. Pero el hombre no retrocedió. «Eres una traidora, Clara. No puedes borrarte del pasado». Daniel tomó aire. Las palabras resonaban en su mente como un tambor distante, amenazando con desatar un torrente. «¿Traidora? ¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo de especulaciones. Los rostros reflejaban sorpresa y juicio. Clara, con un rostro de dolor, parecía atrapada entre el pasado y el presente. «Tu madre, Clara», comenzó el hombre, pero ella lo interrumpió, gritando: «¡Cállate! No tiene sentido». Pero ella sabía que el pasado no se iba a callar. Las palabras de ese hombre rompieron la burbuja de seguridad que había creado a su alrededor. Daniel se sintió obligado a acercarse. ¿Daba eso algún sentido a la conexión que sentía? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras buscaba entre la multitud. «No puedes decir eso aquí. No debes». Pero el hombre continuó, impasible. «Tus padres no eran quienes decías que eran. La verdad está siempre oculta y yo sé dónde está. Sé quién eres realmente». Como si se cortara la respiración en toda la plaza. El corazón de Daniel latía con fuerza, mientras los fragmentos de sus propias dudas sobre su familia comenzaban a encajar. ¿Cómo podría existir una conexión con Clara, con una mujer cuyas raíces parecían arrastrar escombros del pasado? «¿Quién eres, Clara?», le preguntó con desesperación. La mendiga se quedó en silencio. Sus ojos amplios reflejaban un abismo de dolor y secretos no revelados. Justo antes de que pudiera responder, un estruendo resonó. Un grupo de hombres llegó corriendo, empujando a la gente a un lado. Uno de ellos, con el rostro sombrío, se acercó al hombre que había gritado. «¿Has hablado demasiado?», dijo el extraño con voz amenazante. La plaza se volvió un caos. Clara dio un paso atrás. Su mirada se oscureció de miedo. Daniel se sintió acorralado en un torbellino de terror, su mente lanzándose hacia el futuro, preguntándose qué podría pasar. «¡No! ¡No puede ser así!», gritó, pero el destino estaba arrollando a todos a su paso. Los hombres comenzaron a gritar, las palabras se entrelazaban en violencia y amenazas. Daniel se dio cuenta de que lo que había empezado como un simple encuentro ahora se tornaba en un campo de batalla. En un instante, la verdad que podría revelar su conexión con Clara se desmoronaba ante la inminente amenaza. Todo estaba colapsando, y en medio del caos, un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo afilado. El tiempo se detuvo. Clara cayó al suelo, y el mundo se volvió un eco distante lleno de gritos y confusión. Daniel, parálisis en su pecho, se quedó allí frente a lo que ya no podía controlar, cuestionando las piezas que acababan de caer en el tablero del destino. La plaza se congeló en un silencio helado. Daniel podía oír su propio corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el tiempo se había detenido. Al ver a Clara caer al suelo, su pecho se apretó como si alguien le hubiera metido un puño lleno de hielo. La multitud estalló en gritos y empujones, pero todo sonaba distante. Todo era ruido, caos, menos que el sufrimiento que ahora reverberaba en su interior. «Clara», gritó, deseando cruzar la distancia, pero algo le frenó. El hombre que había gritado se movía rápidamente, acercándose a ella. Aquellos ojos fríos lo miraron con desdén. El sonido del disparo aún resonaba en su mente, pero la confusión se transformó en alarma cuando un segundo disparo sonó, y el hombre cayó de rodillas. El aire se crispó, y la multitud curvó sus cuerpos, mirando. Murmullos se extendían como fuego en un campo seco. Nadie sabía quién era el verdadero objetivo. Daniel sintió un frío que le subía por la espalda. Su mirada se centró en Clara, desplomada,
sus ojos cerrados, su fortaleza pareciendo desvanecerse en el asfalto. Y entonces, como si una verdad lanzada en un instante oscuro pudiera ser el faro, el hombre que yacía en el suelo comenzó a reír. Una risa maníaca que resonó entre los ecos de la plaza. «¡Estúpidos! ¡Los engañé a todos! No saben lo que han despertado», gritó, mientras luchaba con su propia sangre. «¿Qué diablos estás diciendo?», Daniel gritó, sintiendo la desesperación apretarle el pecho. «Vale la pena saberlo. El verdadero secreto de Clara», empezó el hombre, pero en ese momento una figura quieta apareció entre la multitud. Una mujer vestida de negro, con el pelo largo y suelto, avanzaba lentamente. Daniel la reconoció de inmediato. Era Valeria, su madre. Su expresión era de una intensidad eléctrica, como si hubiera estado en los trabajos más oscuros de la ciudad. «¡Tú no! ¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Daniel se tornó una mezcla de incredulidad y horror. Valeria no se movió, su mirada incrustada en el hombre herido. «Ella es parte de esto», dijo el hombre, una sonrisa ensangrentada curvándose en su rostro. «Clara no es solo una mendiga, es la hija de una traidora. Y tú, Daniel, eres parte de esta trama». Las palabras flotaron en el aire, como un veneno invisible. Daniel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No puede ser», murmuró. «Clara, no puede ser tu hija». La verdad, cortante como una cuchilla, golpeó a Daniel con el peso de un edificio. El horror llenó sus venas, mientras la mirada de su madre se mantenía firme. «La historia se repite, hijo. No la eliges, simplemente la vives», dijo ella con un tono sombrío. La plaza entera parecía girar. Los murmullos se intensificaron, y las miradas de asombro ahora estaban centradas en él, como si Daniel fuera el inesperado protagonista de un drama familiar. Clara, despierta, tosiendo y levantando la mirada, encontró la de Daniel, buscando respuestas, buscando esperanza. «¿Es cierto?», le preguntó, su voz temblando. «No puede serlo». Daniel, entre lágrimas y confusión, luchaba por juntar las piezas, pero cada fragmento lo sumía en más oscuridad. La mujer en negro sonrió débilmente, una sombra de compasión en su rostro. La historia tiene sus hilos atados de formas que no podemos imaginar. El sonido de sirenas se acercaba. Pero la verdad se cernía sobre ellos como una tormenta inexorable, aplastando lo que pensaban que conocían. La realidad se desgajaba, y el futuro se transformaba en un campo de batalla de secretos y traiciones. Las luces destellantes de los coches de policía llenaron la plaza, arrojando sombras sobre el dramatismo. La multitud se reclamaba, y Daniel, desgarrado, sentía la pasión del pasado cerrándose sobre él. «No sé qué hacer», murmuró, mientras la historia de su vida se despojaba de cualquier sentido. Las miradas de las personas lo seguían. Él ya no era solo un millonario. Cada uno de ellos podía ver el tumulto dentro de él, un mar de preguntas que apenas comenzaban a surgir. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué significaba todo eso para su futuro? Daniel estaba paralizado, incapaz de digerir la escena. El hombre herido, con su sonrisa maníaca, continuaba retumbando en su mente. Clara, aún buscando respuestas en sus ojos, parecía una flor marchita en medio del caos, pero era el silencio de su madre, Valeria, lo que parecía gritar en su pecho. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? De repente, mientras el tumulto continuaba, un estallido de luz brillante iluminó la plaza. Unos hombres con chaquetas negras emergieron de la multitud, y Daniel sintió un estruendo dentro de él. Eran hombres de seguridad, pero su actitud era agresiva. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron, mientras otros trataban de controlar la situación. La gente se lanzó al piso, solo para encontrar una ola de pánico que se hacía más fuerte. Valeria, en un instante de claridad, se lanzó hacia adelante. «¡Daniel, escóndete!», gritó, pero era demasiado tarde. Una bala desgarró el aire y el sonido del disparo resonó, apagando toda voz. Daniel se agachó en un instante, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. En medio de estallidos de confusión, su madre fue alcanzada. La imagen era desgarradora. Valeria cayó al suelo. El impacto la mostró en una posición imposible,
y la plaza se llenó de gritos de horror. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El eco del sonido era un martillo en su cabeza. «¡No, mamá!», gritó él, avanzando hacia ella con el corazón desgarrado. La sangre se extendía por el suelo, siendo el único rastro de un amor que había permanecido escondido por tanto tiempo. Las miradas de la multitud eran fijas en él. Murmullos de conmoción y juicio llenaban el aire. Cada rostro experimentaba el mismo horror, como si fueran testigos involuntarios de una tragedia antigua. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Clara, incapaz de entender la magnitud del caos. Miró a Daniel con ojos que reflejaban el sufrimiento, y él sintió que esa conexión había sido un hilo frágil que ahora se rompía con furia. «¡Daniel, Denecirte! ¡Te están buscando!», gritó Clara, desesperada, mientras un nuevo grupo de hombres armados avanzaba. «¡Ellos saben quién eres!». El rostro del hombre herido estaba arrugado en una mueca cómica de dolor. «Todo esto es parte del juego, niño», dijo entre susurros. «Tus orígenes te persiguen. La sangre jamás miente». Su voz se desvanecía, pero su mirada decía mucho más, revelando secretos encriptados que Daniel estaba a punto de desenredar. «¡Cállate!», Daniel gritó, sintiendo que la rabia estallaba. Pero antes de que pudiera moverse, otra ráfaga de disparos sonó. La plaza se convirtió en un campo de batallas olvidadas. Pero había algo más, algo que lo hizo detenerse. En todo ese estruendo se veía una figura, un hombre rígido al otro lado de la plaza. Llevaba una chaqueta de cuero, y al momento que sus ojos se encontraron, él sintió que su corazón se detenía. Era un viejo conocido, Javier, su compañero de la infancia, a quien había creído desaparecido en el pasado lleno de sombras. «Daniel, el tiempo se está acabando», gritó Javier, empujando a la multitud a un lado. «Tienes que escucharme». «¿Qué quieres de mí?», Daniel replicó. El miedo en su voz ahora se mezclaba con la incredulidad. «La verdad», afirmó Javier, mientras sus ojos desbordaban urgencia. «Por tu madre, por lo que eres». «No todo lo que crees sobre tu familia es cierto. Clara no es lo que parece. Y aunque su sangre es traidora, tú eres el único que puede romper esta maldición». El caos a su alrededor comenzó a desvanecerse. Daniel sintió que la revelación chocaba contra su mente, como oleadas de un tsunami aplastante. «¿Qué quieres decir con que no es lo que parece?». Las palabras salieron de su boca, quebradas y sin aliento. «¡Daniel!», Clara gritó, pero el sonido se ahogó en el tumulto. Su imagen se desdibujaba, como si ella también formara parte del reino de sombras. Mientras el mundo a su alrededor se transformaba en un laberinto de distracción, la conexión entre él y Clara parecía ser la cuerda más precaria. La verdad amenazaba con desgarrar lo poco que quedaba de su realidad. «Daniel, escúchame. No mires atrás», repitió Javier. Él ya no era un simple chico del pasado. Era el portador de un secreto que podría consumir todo ante su paso. Y en ese momento, el corazón de Daniel supo que estaba a punto de descubrir algo aún más desgarrador que el dolor que lo rodeaba. Las raíces de su vida se rasgarían como hierba seca. La plaza era solo un escenario, y lo que vendría a continuación redefiniría todo. Todo colapsaría. Las palabras de Javier resonaron, y Daniel supo que la verdad era un camino que ya no podía evitar. Pero, ¿estaba preparado para lo que iba a encontrar? El caos era un torbellino, las sirenas se acercaban y el pánico reinaba en la plaza. Daniel, atrapado entre el horror de su madre en el suelo y las amenazas de un futuro oscuro, sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué debo hacer?», repetía en su mente, como un mantra que no ofrecía respuesta. Javier, su viejo amigo, se acercó a él, los ojos llenos de ansias. «Daniel, debemos irnos, ahora». Pero en ese instante, una sombra se cernió sobre el rostro de Daniel. La figura de Valeria, inmóvil sobre el suelo, parecía ser un espejo de su propio futuro. Una ola de tristeza lo golpeó. Y en ese momento, la plaza, llena de murmullos y gritos, se tornó un eco distante. El mundo exterior había desaparecido. Solo existía el sufrimiento. Entonces, mientras las palabras de Javier parecían flotar en el aire, todo se desbordó. «No»,
gritó Daniel. Deja de hablar de la verdad. ¿Qué más podría haber? Fue entonces cuando en un giro inesperado la figura de Clara se levantó. Con esfuerzo, ella se incorporó, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una intensidad feroz. «Esperen, no pueden irse así. Hay algo que deben saber». Su voz resonó con determinación, atrayendo la atención de todos. El pánico en el aire se detuvo por un momento, como si la plaza contuviera la respiración. «Clara, no es el momento», le gritó Javier, pero ella ya había comenzado a hablar. «Soy más que solo una mendiga. La historia que une a nuestras familias es más oscura de lo que piensan». Las palabras de ella cayeron como un rayo, y Daniel sintió un nudo en su garganta. «¿De qué hablas?», inquirió, el miedo y la confusión intensificándose. «¿Qué sabes realmente sobre nuestra familia?» «Todo está conectado», Clara gritó, llevando la atención de la multitud. «La traición, la sangre, el secreto que guarda tu madre. Estoy vinculada a eso. Soy más cercana a ti de lo que imaginas». En ese instante el aire se hizo pesado. La multitud murmuraba. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad. La gente comenzaba a comprender que Clara no solo era una víctima de las circunstancias. Había más en ella que el rostro de la pobreza y el dolor. «¡Eso no es posible!», gritó Daniel con furia, sintiendo el sudor resbalarle por la frente. «Eres solo una mendiga. ¿Qué historia puedes tener de mí?» «La historia de un dios ajá. Todo comenzó por ellos. Tu madre, tu abuelo, lo que hicieron, lo que destruyeron». Un estremecimiento recorrió a Daniel, como un jalón en su pecho. Cada palabra de Clara era un golpe más fuerte. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. «Tus orígenes, Daniel. Tu linaje no es lo que piensas. Tú no eres el último de tu familia. Hay más que se ha ocultado. Soy la llave para que descubras la verdad, pero hay una condición». Daniel sintió como todos los ojos estaban fijos en ellos. ¿Qué condición? ¿Era esto una broma o una maldición? En la confusión, el hombre herido, aún en el suelo, comenzó a reír nuevamente. Su risa era escalofriante. «Pobre niño, nunca supiste, ¿verdad? Esa mendiga tiene la sangre de los ancestros traicionados, de aquellos que una vez gobernaron», dijo entre risas. «Tú eres parte de un juego mucho mayor, Daniel, y vas a perder». ¿Qué? El mundo de Daniel parecía desmoronarse aún más. ¿Cómo? ¿Por qué no le habían dicho esto antes? Pero antes de que pudiera pensar, el ruido de sirenas entró de nuevo, y los hombres de seguridad comenzaron a hacerse más agresivos, empujando a la multitud. Clara se volteó a mirar a Daniel, sus ojos llenos de cólera y determinación. ¿Vas a dejar que todo esto termine aquí? ¿Vas a dejar que el pasado controle tu futuro? Y en un momento de pánico, él solo pudo preguntar, «¿Qué debo hacer?» «Confía en mí», dijo ella, acercándose. «Debemos unirnos para enfrentar lo que se avecina. Solo así podrás descubrir quién eres realmente». Pero el disparo resonó de nuevo, esta vez demasiado cerca. Clara cayó de rodillas. Las miradas se congelaron. El silencioso horror se apoderó de todos, incluido Daniel. Y en ese instante de caos, Daniel entendió. La verdad sobre su familia no solo cambiaría su vida, sino que determinaría el destino de todos los involucrados. «Clara», gritó, el eco de su voz amplificándose entre el tumulto. Pero mientras la multitud se dispersaba y el futuro se desdibujaba, una sombra se cernía, dispuesta a revelarle más secretos. ¿Estaba preparado para lo que se venía? ¿Para desentrañar no solo la historia de su familia, sino su propia esencia? La plaza, ahora un campo de batalla de revelaciones, era solo el principio. La plaza estaba en un caos total. Gritos y llantos resonaban en el aire, mientras Daniel trataba de asimilar lo que había sucedido. Clara, de rodillas, con una mueca de dolor en su rostro, parecía estar al borde del abismo. «No, no, no», repetía, agachándose para cubrirse, mirándolo a él con una mezcla de miedo y desesperación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo girara a su alrededor, a la espera de un desenlace inevitable. «Clara»,
Gritó una vez más, mientras el ajetreo alrededor de ellos se tornaba cada vez más frenético. Podía sentir su corazón acelerarse. Un nudo en su garganta lo ahogaba. La multitud parecía dividirse, como una marea que se retiraba, dejando a la vista el caos que se descontrolaba en el centro. «Daniel, tú debes», comenzó a decir Clara, pero un grito estridente interrumpió su oración. Fue entonces que vio a un hombre al final de la plaza, su rostro pálido y casi desencajado por la sorpresa. «¡No! ¡Esto no puede ser!», exclamó mientras se precipitaba entre la multitud. «Sofía, no», murmuró Clara, y las palabras se deslizaron como un velo de terror. El hombre se detuvo. Era su hermano perdido que nunca había conocido, y ahora estaba allí, gritando, como si la verdad finalmente hubiera saltado a la superficie. «¿Quién es él?», preguntó Daniel, sintiendo que su propia realidad se tambaleaba. Clara lo miró, sus ojos dilatándose de angustia como si el peso de toda la historia cayera sobre ellos. «Un hermano, la familia que nunca supe que tenía», balbuceó ella, el eco de sus palabras resonando en la plaza. Los murmullos se intensificaron, la multitud conteniendo la respiración mientras un silencio mortal se extendía. La verdad, ese pedazo de historia familiar que había permanecido oculta, comenzó a desvelarse en el aire denso. «Clara, escúchame. No puedes confiar en él. Él es la razón por la que…», frunció el ceño ella, pero el rostro de su hermano, arrugado por el temor y la rabia, hablaba de secretos oscuros. En un instante, las percepciones cambiaron y el enfoque se amplió, revelando más sombras sepultadas en el pasado. «Están utilizando a Clara. Es parte de una trampa», gritó el hermano, desesperado y señalando hacia Daniel. La multitud, en su expectación, giró hacia él, y sus corazones latían pesadamente, mientras pensaban que la verdad podría ser más retorcida de lo que jamás habían imaginado. «No, eso no es cierto», exclamó Clara. Pero el hombre se acercó, su mirada caliente y desafiante. «Tú no sabes nada, Clara. Me arruinaron la vida por protegerte. La familia que tanto odias es la que te ha cuidado, la que ha hecho sacrificios. Tú eres parte de un legado que ni entiendes». Daniel sentía como todo se desmoronaba. No solo enfrentaba la posibilidad de perder a Clara, sino que su propio pasado se tambaleaba en la cuerda floja. «¿Qué herencia? ¿Cuál legado?», preguntó, tirando de las cuerdas físicas de su confianza. «El legado de traición, Daniel. Y si no rompemos este ciclo, todo se repetirá. Nos arrastrarán a todos. Y tú eres el próximo objetivo», gritó derrotado. Pero en ese momento un estruendo rompió el aire. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus rostros ocultos bajo máscaras negras. «Al suelo», ordenaron. La multitud se agachó, el pánico se extendió como una onda de golpe. «Maldición», pensó Daniel, su piel erizándose. «Esto no puede estar pasando». Algo dentro de él estalló. Con un movimiento que no pudo controlar, empezó a correr hacia Clara, a aferrarse a lo poco que quedaba de su vida normal. Fue entonces cuando todo se apagó. Un disparo resonó, y de repente todo el caos se transformó en un silencio desgarrador. Mientras el polvo se asentaba, las imágenes se aclararon. Clara cayó de espaldas, su mirada perdida, y el hermano se desplomó, como si el tiempo se atascara en un instante eterno. Daniel estaba paralizado, estupefacto y confuso. ¿Cómo podía ser que en un abrir y cerrar de ojos todo lo que conocía se desmoronara ante él? La verdad ahí está, nunca se puede ocultar por siempre. Resonó una voz que emergía del fondo. Una figura conocida se acercó, con un sombrero y una capa que le cubría la mayor parte del rostro. «El pasado siempre vuelve, Daniel», dijo mientras revelaba lentamente su identidad. Era Valeria, su madre, la mujer que había creído perdida para siempre. Y en sus ojos había un fuego que Daniel nunca había visto. «Es hora de que conozcas tu verdadero legado y lo que has estado ignorando todos estos años.
Las palabras de su madre le retumbaron en el pecho. La plaza era un mar de confusión y dolor, y él supo en ese mismo instante que el destino de todos dependía de decisiones que jamás imaginó. De repente, la llegada de su madre no era la esperanza que había soñado, sino un nuevo apocalipsis. Todo pudiera cambiar en un suspiro, pero ¿en qué lado se colocaría al final de este tenso juego? La plaza estaba cubierta de un silencio tenso, un eco inquietante de lo que había sucedido. Daniel, con el corazón desbocado, miraba a su madre, Valeria, mientras la multitud contenía la respiración. Es hora de que conozcas tu verdadero legado, y lo que has estado ignorando todos estos años. Sus palabras resonaban en su mente, pero ya no había tiempo para preguntas. Clara, aún de rodillas, parecía querer hablar, pero el miedo se apoderaba de ella. Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es lo que tienes que decirme?», preguntó con voz quebrada. Pero antes de que ella pudiera responder, el hermano de Clara, cuya presencia le había hecho tambalear, lanzó una mirada feroz hacia su madre. «Tú eres la razón de todo este odio», gritó, su voz cargada de rencor. «Nos has mantenido en la oscuridad, Valeria. ¿Por qué no nos dijiste que habías traicionado a tu propia familia?». Daniel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué traición?», preguntó, casi en un susurro. La incertidumbre y el dolor se arremolinaban en su pecho. Pero antes de que se desatara otra tormenta de revelaciones, un grito desgarrador rompió la tensa atmósfera. No, fue todo lo que Clara pudo articular antes de que la multitud se convirtiera en un mar de caos. Un hombre que había estado entre las sombras, observando la escena desde lejos, se lanzó hacia el centro, rompiendo el silencio con un grito desesperado. «¡Alto! ¡Detengan esto!». Era un hombre delgado, con una chaqueta raída y un rostro marcado por el tiempo y las desgracias. «Ellos no saben lo que están haciendo. La verdad no puede salir a la luz de esta manera», decía mientras avanzaba, empujando a la multitud y haciendo que algunos retrocedieran, como si estuvieran huyendo de una tormenta inminente. «¿Quién eres tú?», preguntó Daniel, sintiendo cómo la presión aumentaba a su alrededor. «¿Qué sabes sobre todo esto?». El hombre se detuvo. «Soy el guardián de los secretos que habitan entre tu familia y la de Clara. Soy el que mantenía el equilibrio», dijo con una voz quebrada. En sus ojos había un brillo de desesperación y miedo. «Tu madre hizo cosas terribles, sí, pero también por razones que nunca comprendiste. Y ahora la culpa ha venido a reclamar lo que le pertenece». Las palabras del desconocido quemaron como un fuego en el pecho de Daniel. «¿Qué te da derecho a hablar de mi madre?», gritó. Pero no pudo evitar sentir que había verdad en el caos que se desarrollaba ante ellos. Y entonces, en un giro que jamás imaginó, Clara dio un paso al frente. «Basta. Es hora de que todos conozcan la verdad. Estamos lidiando con algo más grande que nosotros, y los secretos deben salir a la luz». Su voz resonó con una fuerza inesperada. Todos se volvieron hacia ella, atónitos. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Valeria, su expresión llena de pánico. «No puedes». Pero Clara no se detuvo. «La sangre que corre en nuestras venas es más poderosa de lo que creen. La traición no solo se originó en ustedes, también está en mí. Soy parte de una historia que no conocía. Y ahora, cada uno de nosotros debe enfrentar las consecuencias». Fue en ese momento que algo cambió en el aire. La multitud, que había permanecido en un silencio nervioso, murmuró de nuevo. Los ojos se llenaron de incredulidad y miedo. El hombre que había irrumpido entre ellos pegó un grito que resonó como un trueno. «Por su culpa, Clara, tú eres la clave para todo esto, pero no serás quien lo desate». Daniel sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué significa eso? ¿Qué estás tratando de decir sobre Clara?». «Ella tiene el poder de redimir a los que han caído. Pero eso no significa que se libre de las cadenas que la atan al pasado. Todos estamos conectados y cada decisión tiene su precio», gritó el desconocido, su voz un eco de desesperación. La plaza, llena de rumores y miradas confusas, parecía borrosa. Daniel estaba perdido.
atrapado en un laberinto de emociones. ¿Es cierto, Clara?, le preguntó, su voz temblando. ¿Tienes el poder de cambiarlo todo? Si lo hubiera sabido, te lo habría contado. No tengo control sobre esto. Pero ahora no tenemos opción, dijo Clara, su mirada fija en él. Y fue en ese momento que la tierra tembló. Daniel sintió que todo su mundo se desgarraba con un temblor repentino. Un estruendo resonó en el aire, haciendo que la plaza vibrara. El sonido era como el retumbar de un trueno, una señal de que una tormenta se acercaba. Al mirar alrededor, vio cómo el caos se transformaba en terror. Las luces empezaron a parpadear, los gritos se desvanecían y el suelo temblaba bajo sus pies, creando una tensión tangible. En cuestión de segundos, algo oscuro y cósmico comenzó a manifestarse en el aire, trayendo consigo una opresión que nadie podía ignorar. ¿Qué ocurre?, preguntó Clara, su voz ahora llena de pánico. ¿Qué es esto? Las miradas se volvieron hacia el hombre, quien con un aire de resignación murmuró: «El pasado viene a buscar lo que le pertenece, y jamás lo dejaron en paz». Y así, mientras la plaza caía en un descontrol absoluto y la verdad amenazaba con salir a la superficie, Daniel se dio cuenta de que todo lo que había creído saber sobre su familia, sobre Clara y sobre sí mismo podría desmoronarse en un instante. La oscuridad se acercaba, y la única opción que les quedaba era enfrentar lo que estaban a punto de descubrir. Pero, ¿estaban realmente listos para afrontar el legado que los perseguía? La plaza vibraba con una energía desesperada. Las luces titilaban, como si la ciudad misma sintiera el peso de la verdad inminente. Daniel, con el corazón desbocado y la cabeza llena de preguntas, miraba a Clara, su mirada cargada. ¿Tienes el poder de revivir a los que han caído? Su voz temblaba. ¿Qué significa eso realmente? Clara respiró hondo, pero antes de que pudiera contestar, el hombre desconocido, su rostro conocido solo por sus ojos de desesperación, comenzó a agitarse. «¡No, no! ¡No lo hagas, Clara!», gritó, como si las palabras pudieran detener el inevitable apocalipsis. La multitud, presa de la confusión, temblaba ante la creciente tensión. El aire estaba sobrecargado. De repente, un estruendo resonó, y el cielo se oscureció de forma instantánea. Una sombra masiva se proyectó sobre ellos. Todos miraron hacia arriba, boquiabiertos. Era un dron, pero no uno cualquiera. Era enorme, y al girar, brillaba con luces rojas y azules. «¿Qué demonios es eso?», murmuró alguien en la multitud. Pero ya era demasiado tarde. El dron comenzó a descender, y de su vientre se desprendió un objeto extraño. Algo que caía en picada hacia la plaza. «¡Despéjense!», gritó Javier, pero su voz se ahogó en el clamor del pánico. Las luces del dron iluminaban la plaza como un espectáculo siniestro. Las personas corrían, buscando refugio entre los gritos y las empujones. De repente, la esfera impactó en el suelo, y un destello cegador llenó el aire. Daniel cerró los ojos, sintiendo el ardor en su piel. Cuando volvió a abrirlos, la escena había cambiado drásticamente. En el centro de la plaza, un haz de luz roja se alzó, revelando una figura. Un hombre con un manto oscuro, su rostro cubierto, emergió de la luz como una sombra materializada. «¡Detente! ¡Eres un necio!», gritó el hombre. Su voz resonaba como un trueno, un eco aterrador que hizo temblar a todos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara se desvanecieron en el aire, y el hombre de la capa continuó hablando con una autoridad que ninguno podía negar. «He venido a reclamar lo que es mío». «¿Qué quieres?», preguntó Clara, cumpliendo el curso de sus palabras, pero el hombre no le prestó atención. Sus ojos penetraron en los de Daniel como cuchillos. «Tú, hijo de Valeria, la sangre traicionera, has despertado a las sombras que dormían». «Esto no tiene sentido», murmuró Daniel, sintiendo cómo todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Las palabras sonaban como un eco en su mente, y de repente, recordando el desprecio en la mirada de su madre, un suceso olvidado se presentó ante él.
Espera un momento, dijo, cada palabra resonando entre los murmullos. ¿Cómo sabes sobre mi madre? El hombre de la capa sonrió, una sonrisa siniestra que heló la sangre de todos. Porque he sido el guardián de su secreto, y a ti, Daniel, te pertenece un destino que ella ha intentado ocultar. La multitud se agitó. Murmullos y expresiones de shock llenaban el aire. «¡No, eso no puede ser!», exclamó Clara, un rayo de comprensión iluminando sus ojos. «¿Estás diciendo que...?» Pero el hombre la interrumpió. «Tu madre es la traidora que rompió el pacto, y tú, Clara, eres el sacrificio que puede revertirlo». La atmósfera se volvió explosiva. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La conexión entre ellos creció, pero era una conexión llena de horror. «¿Qué pacto?», preguntó Daniel, la angustia dibujándose en su rostro. Antes de que el hombre pudiera responder, el suelo tembló de nuevo, y un grito desgarrador resonó a su alrededor. La tierra se partió y el caos se desató. Todo se oscureció de repente. El aire se volvió tóxico. «¡No!», él gritó, sintiendo que todo alrededor se desintegraba. La plaza que había conocido se convirtió en un lugar de ruinas. Las sombras empezaron a envolverse a su alrededor. Y en el último instante, antes de perder la conciencia, la imagen de su madre se dibujó claramente en su mente. Valeria, la traidora, la que había mantenido todo en secreto. ¿Pero era realmente ella la traidora? ¿O había otra verdad más profunda, oculta bajo capas de mentiras? La luz se apagó y la oscuridad del miedo lo consumió, dejando sonos susurros de la verdad flotando en el aire. ¿Qué pasaría después? ¿Regresaría a una realidad horrenda? ¿O descubriría finalmente el legado que tanto había anhelado comprender? La plaza, un eco de caos y secretos, había comenzado a desvelar un misterio que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La oscuridad consumía la plaza. Daniel sintió cómo su corazón se detenía en su pecho. Todo lo que había creído saber se desmoronaba a su alrededor, y el hombre en la capa, con su voz imponente, continuaba desgranando secretos que sacudían su mundo. Pero en el instante en que Clara trataba de articular una respuesta, un sonido ensordecedor cortó el aire. Una explosión retumbó cerca, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El caos reinó. Gente gritaba, algunos caían al suelo, y el pánico se propagaba como fuego entre la multitud. «¡Todos acuéstate!», exclamó alguien, mientras la gente se arrojaba al suelo, buscando refugio. Daniel se agachó, la adrenalina corriendo por sus venas. Clara se tambaleó. Sus ojos reflejaban terror. «Daniel, tenemos que irnos», gritó, pero fue interrumpida por el hombre en la capa, que parecía disfrutar del revuelo. «Esto es solo el comienzo». Su risa resonó, llenando el ambiente de una energía ominosa. Mientras la plaza se convertía en un campo de batalla, un destello iluminó el cielo nocturno. Daniel levantó la vista y vio una figura que caía del cielo. Un objeto enorme, como un meteorito, descendía rápidamente hacia ellos. «¡Míralo!», alguien gritó, y la multitud quedó paralizada, mirando hacia arriba. El impacto fue devastador. Todo se sacudió cuando algo enorme golpeó el suelo, generando una onda de choque que derribó a varios. Daniel perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo, aturdido. La confusión y el miedo llenaron su mente. Cuando se levantó, pudo ver una enorme esfera cristalina en el centro de la plaza, vibrando con energía. Clara, su hermano y todos los demás observaban, hipnotizados. «¿Qué es eso?», murmuró él, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. La esfera comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras en cada rincón. De repente, la esfera se desgajó, liberando una onda de luz brillante que iluminó a todos. El aire se tornó espeso, y Daniel sintió una presencia poderosa, como si toda la plaza estuviera conectada a ese objeto. «¡No! ¡Quédate atrás!», gritó el hombre de la capa, tratando de escapar, pero la energía lo envolvió y se desvaneció en un instante. Y ahí, de la esfera, emergió una figura familiar. Daniel se quedó helado al reconocerla. Era su abuelo, o mejor dicho, lo que él creía que era su abuelo. Pero el rostro, la mirada, todo era diferente. «Daniel», dijo con una voz profunda que resonaba como un eco en su interior.
Tu madre no te ha contado la verdad. La plaza quedó en silencio, todos atónitos, en un estado de shock. La figura miró a Daniel, y la luz continuó irradiando. Tu madre, Valeria, no es quien dice ser. Soy yo quien ha estado protegiendo el legado de nuestra familia, continuó, pero su voz se desdibujó en el tumulto. Clara dio un paso adelante, sus ojos llorosos llenos de confusión. ¿Cómo es posible? Te creímos muerto. Pero en ese mismo instante, la figura de su abuelo se tornó opaca y su rostro comenzó a desvanecerse. Escuchar la traición va más allá de lo que piensan. El verdadero enemigo ha estado entre nosotros todo este tiempo. ¿Enemigo? ¿De qué hablas?, preguntó Daniel, sintiendo que un torrente de preguntas lo invadía. De repente, la esfera estalló, y de ella emergieron imágenes en la luz. Recuerdos desconocidos, visiones distorsionadas de traiciones, violencia y momentos oscuros. Daniel sintió un nudo en el estómago, mientras cada imagen agregaba más confusión a la tormenta que se cernía sobre ellos. El rostro de su madre apareció, pero no era la madre que conocía. Era feroz, poderosa, y el temor dominaba su mirada. Valeria es la mayor traidora que haya existido, y tú, Daniel, estás destinado a tomar su lugar. Resonó la voz de su abuelo, llenando el aire de tensión. ¿Qué? Daniel sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Eso significaba que nunca conoció la verdad? ¿Que su vida había sido una farsa? Todo comenzó a girar y de repente se dio cuenta de la gravedad de la revelación. El verdadero legado no era lo que había imaginado. La confusión lo envolvía como una niebla densa. ¿Qué has hecho, madre?, murmuró, enfrentándose a un destino que nunca pensó que le harían cargar. La plaza, llena de murmullos de asombro, se convirtió en un campo de batalla de secretos y traiciones. Daniel necesitaba respuestas y la angustia lo levantó. Pero todo lo que veía era borroso, un deslumbrante mosaico de horrores familiares. Estaba atrapado en una red de engaños. Y la verdad que había estado buscando se deslizaba entre sus dedos, dejando solo preguntas sin respuesta al borde de su mente. «¡Mírenlo!», gritó alguien entre la multitud.